Mitosis. La palabra mitosis proviene de mitos, que significa tejido, y osis, que significa formación, es decir, la formación de tejidos. Las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reparar heridas, desde una pequeña cortada hasta la formación y crecimiento de huesos. Es entonces la mitosis el proceso mediante el cual las células se multiplican y como resultado tienen dos hijas células iguales a la célula madre. Esto ocurre en las células somáticas. Pero, ¿qué son las células somáticas? Es cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo, ya sea de la piel, las uñas y el cabello. Para que puedan reproducirse es necesaria una fase previa. Durante esta etapa, las células duplican su material genético de 23 pares a 46 pares, que se simboliza como 2Ns o células diploides. Y de esta forma, la célula se prepara para la mitosis, que ocurre en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En esta fase, el material genético comienza a condensarse y se visualizan los cromosomas. Esto quiere decir que los cromosomas están como desenrollados en una especie de cadena. Al comenzar a condensarse, se empiezan como a juntar hasta formar los cromosomas. También la membrana nuclear se desestabiliza y se desaparece. Y al desaparecer, los centriolos se duplican y comienzan a viajar hacia los polos. Y a partir de los centriolos comienzan a formarse como unas fibras llamadas husos cromáticos. 3 aspectos importantes suceden en la fase 1. 1. Los cromosomas se hacen visibles al condensarse. 2. El núcleo o membrana nuclear desaparece. 3. Aparece el huso acromático. Metafase. En esta fase, los cromosomas son dirigidos por las fibras del huso cromático y se van al ecuador, donde se quedan alineados formando algo que se llama placa ecuatorial. Anafase. Una vez que los cromosomas están alineados en el ecuador, los centriolos comienzan a recoger las fibras del huso cromático y a estirarlas tanto en sentido contrario que los cromosomas se rompen en 2, dirigiéndose hacia los polos. Telofase, donde todo regresa como al principio, es decir, se regenera la membrana nuclear o el núcleo de los cromosomas nuevamente. Se hacen los filamentos de cromatina, desaparece el huso cromático y al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis, que es la división del citoplasma, es decir, se divide en 2 partes y se va a separar hasta formar las 2 células hijas. Estas serán genéticamente igual a la madre. Meiosis significa disminución o reducción. Se produce en las células sexuales, es decir, en el óvulo y en el espermatozoide. Es un proceso generador de células con la mitad de cromosomas que tiene la célula madre y tiene lugar en los ciclos biológicos, en los que se da el proceso de reproducción sexual. Todo esto sucede en las gónadas, ya sea femenina los ovarios o masculina los testículos, teniendo como resultado un óvulo y un espermatozoide. Y para las plantas se obtiene el estambre o el pistilo, donde obtenemos anterozoide y oósfera. Cada individuo posee 46 pares de cromosomas, 23 cromosomas del espermatozoide más 23 cromosomas del óvulo. Y es durante la fecundación que estas 2 células haploides se fusionan para formar un cigoto, totalmente diploide con 46 cromosomas. Este proceso se divide en 2 etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, al igual que profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2.
En la profase 1, el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas individuales se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de entrecruzamiento. Esto hacia la metafase 1, donde la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acortan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos, los cuales se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellas a las cromátidas hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides que es consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene dos cromátidas hermanas, las cuales no son iguales. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se separan hacia polos opuestos. Además, se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Y recuerda, somos Instituto Simón Bolívar.